La microbiota no es más que la población bacteriana que tenemos en el intestino delgado. Nosotros desde cuando nacemos, en el paso del canal del parto, la primera bocanada de aire, la primera tragada, digamos así, pues nos colonizamos con miles de bacterias, miles de millones de bacterias. Esas bacterias permanecen en nuestro intestino delgado y son básicas, fundamentales para hacer los procesos de digestión de muchos alimentos. Es decir, hablando así muy burdamente, si no tuviéramos bacterias en el intestino delgado, no sobreviviríamos, no podríamos vivir. Con esas bacterias tenemos una relación de simbiosis en las cuales, pues bueno, esas bacterias están ahí en nuestro intestino, no nos provocan daño, se benefician del alimento que nosotros nos damos y de tener un sitio para vivir, y nosotros al mismo tiempo nos beneficiamos de los procesos digestivos que ellas hacen. Entonces, básicamente, lo que hacen es moléculas que nosotros, por nosotros mismos, nuestras células no serían capaces de absorber, las fragmentan, las modifican, las modulan y hacen que podamos absorberlas, con lo cual nos beneficiemos de esos nutrientes. Bueno, esto es una lucha continua, quiero decir, al fin y al cabo son elementos externos, son elementos ajenos, son elementos patógenos, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Y nosotros durante todo el día estamos en contacto con bacterias, con virus, con hongos que entran desde fuera, ¿no? Entonces, respiramos cuando comemos, cuando nos relacionamos con los demás en el aire, y ahí se provoca una lucha continua entre, digamos, las bacterias buenas que tienen que estar con nosotros y esas bacterias malas que vienen. Entonces, en situaciones de infecciones, ya sea catarro, le hace gripe, le hace gastroenteritis, en situaciones de cambios hormonales, por ejemplo con las reglas, la mujer y demás, ¿no?, embarazos y tal, en situaciones de alimentación mala, alimentación anómala, todo eso provoca un desequilibrio, favorece que esas bacterias malas prevalezcan sobre nuestras bacterias buenas, ¿no? Entonces, la forma de preservarla es llevar una vida lo más ordenada posible, ¿no?, en cuanto a alimentación, en cuanto a estrés, en cuanto a todo lo que hacemos, todas nuestras actividades durante las 24 horas, ¿no? Pero sí es verdad que hay cierta ayuda con probióticos, ¿no? Los probióticos, al fin y al cabo, no son más que fármacos, no son realmente fármacos, son suplementos nutricionales que lo que hacen, digamos, es dar un empujoncito a esas bacterias buenas, ¿no? Dar un suplemento, dar un extra, ¿no? Con lo cual esa batalla pues aumenta el número de las bacterias buenas luchando contra las malas, ¿no? También después hay prebióticos, que son sustancias, digamos, de las cuales se alimentan esas bacterias, vitaminas, minerales y demás, que le dan el sustento, que le dan el sustrato para ser más fuertes, para poder luchar contra esas bacterias malas, ¿no? Con eso sí podemos ayudar, no podemos cambiar nuestra vida, nuestro metabolismo, pero sí podemos ayudar a eso, ¿no? Igual que ese tipo de productos vienen bien en situaciones de una gastroenteritis, por ejemplo, de cualquier infección o de cualquier proceso de estrés o proceso de hospitalización, por ejemplo, ¿no? También es verdad que hay que matizar que cuando hablamos de probióticos no podemos generalizar, quiero decir, probióticos no son más que bacterias. Entonces, bacterias, hay muchas cepas, es muy diferente el tipo de cepa que uno le pueda dar como suplemento. También hay mucha variación en la cantidad, es muy importante la cantidad de bacterias que se tome, Muchas veces los probióticos que hay en el mercado pues no tienen el número suficiente de bacterias y no sirven para gran cosa. Entonces, no todos los probióticos valen para todas las situaciones ni para todo el mundo. Hay cepas de bacterias que ayudan más en situaciones que predomina, por ejemplo, la diarrea. Hay cepas que ayudan más a los síntomas tipo gases, tipo meteorismo, etcétera y demás, y eso tiene que estar muy bien regulado y muy bien aconsejado, ¿no? La disbiosis no es más que esa alteración, es decir, ese desequilibrio que se produce en el cuando vienen bacterias que no deben de estar ahí, luchan contra las que están y le ganan y ocupan ese puesto. Entonces, en ese momento, pues el proceso de la digestión de esos nutrientes, de esos alimentos, pues no se realiza bien porque esas bacterias ajenas no son capaces de realizarlo. Y entonces suelen aparecer síntomas pues muy variados, ¿no? de cambios en el hábito intestinal, de hinchazón, de gases, de pesadez, etcétera, etcétera, que no es más que un reflejo de un cambio en esa flora
bacteriana, ¿no? Bueno, están muy relacionados, es decir, cada vez hay más estudios que relacionan que uno de los factores predisponentes a la obesidad y a las alteraciones metabólicas, no solo diabetes, sino también incluso está relacionado con la hipertensión, está relacionado con otros factores de síndrome metabólico. Uno de los causantes son las bacterias, ¿no? Las bacterias intestinales, ¿no? Ese cambio en la flora. Entonces, bueno, todavía no hay ningún dato claro de decir esta bacteria es la que está relacionada con esto, ¿no? Y probablemente no sea un mecanismo único, sino que sea algo multifactorial. Pero que hay una relación y que contra peor tengamos ese equilibrio, contra peor tengamos nuestra calidad de nuestras bacterias propias que están con nosotros, hay mayor predisposición a ser obeso, mayor predisposición a padecer ciertas enfermedades, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Eso en los próximos años, no demasiado tarde, se verá muy bien la relación exacta entre ya cepas concretas, pero en general una disbiosis predispone a ciertas alteraciones, entre ellas la obesidad, sin duda. Ten en cuenta que todo es un equilibrio, es decir, todo es una fina línea en la cual, bueno, pues no es algo homogéneo, sino que vamos oscilando, ¿no? Durante el día, pues no estamos igual a las 10 de la mañana que a las 8 de la tarde, no hemos comido lo mismo un día que otro, entonces todo eso va alterando y esas alteraciones pues no nos damos cuenta, pero dentro se está provocando una guerra en todo momento, una guerra que dura 24 horas, las 7 días a la semana, los 365 días al año. Entonces, cualquier alteración ahí, en ese microambiente, hace que ciertas enfermedades aparezcan, y una de ellas es la alergia alimentaria. Si esas bacterias defensivas nuestras no están ahí, se generan huecos, para que me entiendas, y entonces nutrientes que antes pasaban filtrados por esa bacteria pueden pasar enteros y podemos ser alérgicos a eso, claro que sí. Claro que sí. Son mecanismos muy complejos, hipercomplejos, es difícil de explicar, entre otras cosas porque también hay muchos mecanismos desconocidos a nivel celular, pero en general nos tenemos que tener la idea como si la flora bacteriana nuestra fuera una capa protectora y fuera una capa que digamos que filtra todo lo que nos entra a través de la boca para que podamos absorber lo que necesitamos y expulsemos lo que no necesitamos. En el momento que eso está desequilibrado, se producen alteraciones y enfermedades. Clínica Dr. Sánchez Muñoz, médico especialista en aparato digestivo con más de 15 años de experiencia. Realizamos endoscopia digestiva y colonoscopia con sedación en unas modernas instalaciones con tecnología de última generación. Clínica Dr. Sánchez Muñoz. Estamos en calle Ruiz Zorrilla 11 bis, bajo, en El Secano, Algeciras. Teléfonos 856 128 051 y 956 799 142 y en www.digestivosanchezmunoz.com.